Quiero compartir con ustedes una porción de la Escritura. Esta semana ha sido, yo no sé cuántos de ustedes a veces tienen semanas que son difíciles, ¿no? ¿Sí o no? Hay semanas que parece que son tan bendecidas, y salís a la calle y en lo cotidiano todo sale bien, pero hay semanitas que, oh my God, es mejor, alguien dijo mejor quedándote durmiendo que salir a la calle, ¿no? Pero esta ha sido una semana realmente de batalla, de violencia en el ámbito espiritual, pero también de gran bendición, porque Dios transforma o cambia. ¿Cuántos saben que Dios cambia? La que es la maldición en bendición, lo adverso en oportunidades, porque así es nuestro Dios. Pero usted sabe que estuvimos hablando en estos días y compartíamos con respecto a la necesidad de tener una visión clara, ¿no? A la luz de la palabra, alguna vez prediqué e hice hincapié sobre la visión que tuvo Isaías allí cuando Usías había muerto y este rey, algunos dicen que Isaías era primo de Usías, y bueno, el rey había muerto, había quedado sin autoridades, una crisis económica, una crisis social, gubernamental, Isaías estaba en medio de esa situación, y en medio de esa crisis dice la Escritura que tuvo una manifestación, una visión de parte de Dios, en el cual dice que vio las faldas del templo, los querubines que cantaban y decían Santo, Santo, ¿sí? La tierra sea llena de la gloria del Señor, una visión celestial. Otra de las visiones interesantes que la Biblia describe, la visión de Juan, que en la isla de Patmos, ¿se acuerdan? Libro de Apocalipsis, libro de la Revelación. Ahí se le manifiesta a Juan en un momento de la historia de su vida, ¿sí? Donde la historia de Juan es una historia tan apasionante y que nos invita a no claudicar, a no bajar los brazos. Juan, cuando llega a la isla de Patmos, según cuentan los que saben, dicen que él fue arrojado o le arrojaron aceite hirviendo sobre su cuerpo. Su cuerpo estaba todo llagado, lastimado, dolorido, y aún en medio de esas circunstancias nos enseña la palabra de parte de Dios que es arrojado y llevado cautivo a una isla apartada, a la isla de Patmos. Y en esa isla el Señor se le revela de una forma tan tremenda, gloriosa y maravillosa, que Juan recibe una revelación del Cristo, ya no ese Cristo Cordero, sino que ahora el Cristo resucitado. Y hay otra visión que el Señor habló en el día de ayer o antes de ayer, el Señor habló a mi corazón, que yo quiero ministrarle, que es la visión, por eso le he puesto como título, la visión de Ezequiel. En el libro de Ezequiel, por favor, si usted me quiere acompañar, en el capítulo 1, del verso 3 en adelante. Y nos describe así, porque fíjese usted el título que tiene esta palabra, nos dice la visión de la gloria divina. Una visión realmente distinta, diferente. Cuando usted se pone a analizar este tipo de visión, y a mí me costó muchísimo tratar de ordenar mis pensamientos para poder conocer los seres celestiales que se manifiestan, ¿no? 4 cabezas, 4 alas, ¿no? Y uno en su mente finita no puede llegar a comprender o a entender la envergadura de lo que son esos seres vivientes que se manifiestan en medio de la gloria del Señor. Y dice así la palabra del Señor: aconteció en el año 30, en el mes cuarto, a los 5 días del mes, que estando yo en medio de los cautivos, junto al río Quebar, los cielos se abrieron y vi visiones de Dios. Fíjese usted, y es interesante porque a la vera del río Quebar había un lugar donde los judíos que eran traídos a Babilonia se alojaban a la ribera del río. Muchos de los judíos que habían sido llevados cautivos, ellos se alojaban en las veras del río. Y en esta ocasión dice que es el río Quebar.
Y el río Quebar significa qué grande, qué interesante, ¿no? Porque en un lugar de cautiverio, ellos estaban de cautiverio, Ezequiel estaba en cautiverio, estaba en la vega del río, pero dice que ese río reflejaba o implicaba o significaba qué grande. Así yo quiero ministrarte de parte de Dios que quizás estás viviendo un periodo de crisis, un periodo de lucha, un periodo de dificultad, que frente a vos se manifiesta el que es grande. El que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu de Dios quiere hablarte en esta mañana. Amén. Avanzamos un poquito y en el 5º año de la deportación del rey Joaquín, a los 5 días del mes, vino palabra del Señor al sacerdote Ezequiel, hijo de Buzi, en la tierra de los caldeos junto al río Quebar, y vino allí sobre él la mano del Señor. Verso 4 dice: y miré, y aquí que venía del norte un viento tempestuoso, una gran nube con un fuego envolvente, y alrededor de él un resplandor. Y en medio del fuego algo que parecía como bronce refulgente. Y en medio de ello dice que estaba la figura de 4 seres vivientes. Y esta era su apariencia. Había en ellos semejanza de ¿qué? De hombre. Cada uno tenía 4 caras, otros dicen que también tenían 4 alas, los pies de ellos eran derechos, las plantas de sus pies como planta de pie de becerro, centellaban de manera de bronce muy bruñido, debajo de sus alas, a sus 4 lados, tenían manos de ¿qué? De hombres, y sus caras y sus alas por los 4 costados o lados. Con las alas se juntaban el uno al otro, no se volvían cuando andaban, sino que cada uno caminaba derecho hacia adelante. Y dice el verso 10, para ir culminando, y este es el verso base que vamos a desarrollar, y el aspecto de su cara era cara de hombre, diga conmigo cara de hombre, ¿qué más? Cara de, al lado derecho de los 4 y cara de, y a la izquierda de los 4 asimismo había en los 4 caras de águila. Si alguien me dice quién pudo ver o visualizar o entender esta visión, hermano, venga y predique, porque me ha costado un montón entender lo que implica y lo que significa el desarrollo de esta visión. Pero es indudable que algo el Señor en esta mañana nos quiere hablar referente a esta visión. Ezequiel recibe una visión estando en Babilonia junto al río Quebar, lugar de asentamiento de los judíos frente al río. Y se acuerda que el pueblo de Israel, dame el Salmo 137:1, dice que junto a los ríos de Babilonia, ¿sí? Esto le pasaba a los cautivos que estaban allí. Junto a los ríos de Babilonia, allí nos sentábamos, dice, y aún llorábamos acordándonos de quién, de Sión, acordándose de su tierra. Fíjense ustedes la crisis emocional que estos judíos estaban experimentando, que dice que sus fuerzas ya no las tenían, se sentaban, lloraban, recordaban, ¿sí?, las cosas que habían vivido, que habían experimentado, dice la palabra, acordándonos de Sión. Esta visión que el Señor le muestra a Ezequías son 4 seres vivientes, los cuales en mi simplicidad tenían 4 caras. Diga conmigo, ¿cuántas caras? 4 caras. Dice que, y 4 alas, por supuesto. Estas caras eran una cara de hombre, como la hemos estado redactando en el verso 10, también dice que era cara de león, cara de buey y cara de águila. Ahora es interesante, cuando yo me puse a estudiar estos pasajes y me puse a mirar qué es lo que Dios quería hablar, sin lugar a duda estos pasajes también nos están queriendo hablar, y mire usted qué hermoso que es la palabra de parte de Dios, qué concordancia tan tremenda tiene, porque están relacionados con el carácter de Cristo en los 4 evangelios. Estas 4 caras están relacionadas. ¿Por qué le digo esto? Por ejemplo, que Mateo, ¿sí?, Mateo nos muestra
a Jesús como el león, como en el rey. Usted fíjese que Mateo nos habla, es el único que escribe tantas de las genealogías de Jesús. Y Mateo nos muestra la cara o la faceta de Jesús como león. Marcos nos marca, sí, la faceta. Si usted después quiere sacarle fotos, quiere después copiarlo en casa o verlo por YouTube, puede usted mirarlo y poder seguir, hermanos, recibiendo la palabra de parte de Dios, cotejando la palabra de parte de Dios. Marco lo va a marcar como un buey, lo mira, la mirada de Marco es como un buey, porque enseña, Marco nos enseña que tenemos que ser siervos, que no hemos venido a ser servidos, sino que hemos venido ¿a qué? A servir. Lucas nos muestra a Jesús como hombre, nos muestra la humanidad del Señor, nos muestra que Él no tan solo era Dios, sino que Él era humano, que Él tenía esa humanidad, alcanzaba su amor, su misericordia, su piedad, mostraba la humanidad de Jesús hacia su prójimo. Y Juan es maravilloso porque es el último de los evangelios. Dicen que Juan lo escribió casi ya a los 90 años, ya siendo viejito Juan. Había salido de la isla de Patmos y ahora estaba escribiendo este hermoso libro. Después, pero miren Juan, a pesar de todas las tribulaciones y todo lo que vivió, experimentó, Juan lo mira de una perspectiva diferente. Juan lo mira como la cara del águila, porque Juan tuvo una revelación de las cosas que iban a suceder y que estaban sucediendo. Él no miraba las cosas de abajo de la tierra, sino que él miraba las cosas desde la perspectiva de arriba. Qué interesante, ¿no? La palabra del Señor. Pero vamos a avanzar, porque no nos vamos a quedar en eso, sino que también vamos a ver que la cara que también estos 4 rostros representan los 4 rostros de nuestra vida cotidiana. Y es aquí donde el Señor comienza a hablar a mi corazón. Digo, qué bueno, Señor, que los evangelios nos redacten y nos hablen, nos hagan recordar que la manifestación de Jesús, la gloria de Jesús, estaba manifestado en estas 4 caras, que era lo que estaba viendo Ezequiel, ¿cierto? Pero también estos 4 rostros representan los rostros de la vida del cristiano, o tienen que representar en cierta forma nuestra vida. Y es aquí donde yo quiero entrar de lleno al mensaje, porque vamos a ver, y yo le ruego al Espíritu Santo que en esta mañana nos pueda hablar a cada uno de nuestros corazones y acomodar ciertas áreas, si tenemos que acomodarlas, si estamos bien, gloria al Señor y yo lo felicito, pero yo tengo que ser honesto. Hay cosas que yo tuve que corregir sentado en mi computadora mientras que estaba realizando este bosquejo. Y lo primero que encuentro es que la primer cara que representa también al cristiano es la cara de hombre, ¿sí? En el libro de Ezequiel, capítulo 34, verso 31, nos dice: y vosotras, ovejas mías, ovejas de mi pasto, ustedes no son cualquier cosa, no son una oveja que están ahí que hacen meh, sino que dice Ezequiel, dice: hombres ustedes son mis hijos, ustedes son mi pueblo. Y donde el Señor comienza a hablar a mi corazón. Digo, qué bueno, Señor, que los evangelios nos redacten y nos hablen, nos hagan recordar que la manifestación de Jesús, la gloria de Jesús, estaba manifestado en estas 4 caras, que era lo que estaba viendo Ezequiel, ¿cierto? Pero también estos 4 rostros representan los rostros de la vida del cristiano, o tienen que representar en cierta forma nuestra vida. Y es aquí donde yo quiero entrar de lleno al mensaje, porque vamos a ver, y yo le ruego al Espíritu Santo que en esta mañana nos pueda hablar a cada uno de nuestros corazones y acomodar ciertas áreas, si tenemos que acomodarlas, si estamos bien, gloria al Señor y yo lo felicito, pero yo tengo que ser honesto. Hay cosas que yo tuve que corregir sentado en mi computadora mientras que estaba realizando este bosquejo. Y lo primero que encuentro es
que la primer cara que representa también al cristiano es la cara de hombre, ¿sí? En el libro de Ezequiel, capítulo 34, verso 31, nos dice: y vosotras, ovejas mías, ovejas de mi pasto, ustedes no son cualquier cosa. Ezequiel dice: hombres ustedes son mis hijos, ustedes son mi pueblo, ustedes son los que me representan. Dice la palabra, dice Jehová el Señor. Amén. Entonces, nos recuerda que siempre somos ovejas y que necesitamos de Él. Amén. Por más de que hayamos pasado años en el Señor caminando, por más que tengamos detrás de nosotros un bagaje de años, de instituto, de servicio, de cualidades que el Señor nos ha permitido desarrollar, no debemos olvidar esta faceta indispensable de entender que somos ovejas y que la oveja siempre depende de su pastor. ¿Sí o no? Siempre dependemos, no del pastor Gustavo, sino del pastor de los pastores, que es nada más ni nada menos que nuestro Señor Jesucristo. Por eso tenemos que entender que sin Él nada podemos hacer. Por eso siempre hablamos que la prioridad de nuestras vidas no debe olvidarse que debe ser siempre Jesús, el principio de todo, primeramente Dios. El primer mandamiento o el segundo mandamiento que la Biblia nos enseña es: amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. ¿Sí o no? O sea que siempre primero Dios. No olvidamos esa posición de que tenemos la necesidad de acercarnos a Él. En el libro Juan 15:5 nos dice lo siguiente: yo soy la vid. ¿Se acuerda de este pasaje de memoria? ¿Ustedes qué son? ¿Quién es la vid? ¿Quién es la vid? Jesús es la vid. Jesús es el que te da alimento. Jesús, a través del Espíritu Santo, es el que te da renovación, te da fortaleza, te da ánimo. Dice: vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este va a llevar mucho fruto. ¿Sí? ¿Cuántos de ustedes, decide el que tenés a tu lado, estás dando fruto? ¡Wow! ¡Wow! Estamos dando fruto. Porque dice el Señor, hermanos, porque separados de mí, ¿qué cosa? Nada pueden hacer. Yo en ustedes y ustedes en mí, para que ustedes lleven fruto y lo lleven en abundancia. Juan nos supo decir que nosotros, dice que Jesús vino para que nosotros tengamos una vida, y una vida, ¿qué será una vida de abundancia? ¿Tener una cuenta asalariada en el banco? ¡Gloria a Dios! ¿Sí o no? Vamos, que el Señor está aquí en esta mañana. ¿Sí? ¿Qué es tener abundancia? ¿Qué es lo que significa ser abundancia? La abundancia en Cristo es que en medio de mis crisis, de mis problemas, de mis situaciones, de mis dificultades, yo pueda por sobre todas las cosas experimentar una paz, la cual dice la Escritura que sobrepasa todo entendimiento, que a pesar de mis problemas, de mi lucha y mis dificultades, yo no abandone, sino que siga caminando en pos de Él. ¿Cuántos dicen amén en esta mañana? Entonces, debemos aprender de Él y a no confiar en nuestra propia sabiduría. Eso es lo que nos está enseñando en nuestra faceta como cristiano. Muchos de nosotros confiamos en nuestra sabiduría, confiamos en nuestras fuerzas. Por eso el hombre y la mujer viven diferentes etapas de la vida, ¿sí o no? Cuando nacemos necesitamos que alguien nos haga upa, ¿sí o no? Después vamos creciendo, ¿sí? Ya aprendimos a caminar, no hay quien nos agarre. Agarramos la adolescencia, no nos sujetamos a nadie. La sabemos todas, ¿sí o no?
Y después cuando llegamos a la edad de madurez decimos, ahora sí que estoy bien, justo. Entonces perdemos de lo que significa poder experimentar que el Señor siga teniendo el control y el dominio de nuestras vidas. No confíes ni en carros ni en caballos, sino confía en la mano poderosa de parte de Dios sobre tu vida. Allí vamos a ver en el libro de Proverbios capítulo 26, verso 12, que nos dice lo siguiente. Dice, ¿has visto hombre sabio en su propia opinión? Qué feo, ¿viste? Cuando encontrás a alguien que es sabio en su propia opinión. ¿A alguien le pasó? Che, déjame meter un bocado, por favor. ¿Sí o no? Uno de consejería espiritual es, no tenés que hablar. Usted sabe que el consejero no tiene que hablar, el consejero tiene que escuchar. Y yo tengo que confesar que a veces tengo que refrenar porque me gusta hablar. A veces mi señora me dice, no hables tanto, escuchá un poco más. Y es una verdad. Y es una realidad espiritual. Porque no hay peor cosa que encontrar personas que son sabias en sus propias opiniones, que nunca reciben un consejo, que nunca reciben una palabra de aliento, que siempre son los que tienen la última palabra. Amén. Pero mire lo que dice Proverbio. ¿Has visto hombre sabio en su propia opinión? Más esperanza. Qué fuerte, ¿no? Más esperanza hay más en el necio que en él. No te apoyes en tu propia sabiduría. Porque la sabiduría que muchas veces desarrollamos y ejercitamos es la sabiduría natural. Pablo la llama animal. Y nosotros necesitamos sabiduría que provenga del cielo, sabiduría celestial. Amén. Avanzamos. La segunda cara es la cara del león. Y esta me anima un poco más. Aunque estaba meditando un instante, ¿se acuerdan cuando la escritura dice que iba Sansón de camino y se le sale un león de entre los matorrales y dice que viene y ataca a aquellos que estaban en la compañía? Y yo digo, Señor, qué interesante, ¿no? Digo, que muchas veces este león, como dice la palabra, que anda como león rugente, Satanás anda como león rugente buscando a quien devorar, siempre el enemigo lo que va a tratar, y el león donde va a tratar de atacarte es acá, para poder enmudecer tu voz, para que no hables, para que calles, para que no puedas ni siquiera esbozar alguna palabra. Pero esto no habla de eso, sino que nos habla que la cara del león nos manda a que tenemos que ser fuertes y valientes. El reino de los cielos se hace fuerte y solo los valientes lo arrebatan. Ahora, no la valentía de Pedro, ¿no? Pedro en un momento dijo, a mi Señor no lo van a ofender, sacó la espada y le cortó la oreja. Esa no es la valentía, sino que está hablando de una posición, hermanos, de mantenerse firme a pesar de las luchas, las pruebas y las dificultades. En el libro de Proverbios capítulo 30, verso 30, nos dice lo siguiente: el león no es cualquier cosa. Por eso el león, la figura del león es de la tribu de Judá, donde nace en la genealogía Jesucristo, ¿sí? Dice, el león fuerte entre todos los animales, que no vuelve atrás por... ¿Habrá algún león en esta mañana que pueda rugir y decir, Señor, yo no vuelvo atrás, sino que me extiendo hacia adelante al supremo llamamiento, a lo que vos me hablaste un día y me prometiste? Señor, allí voy a marchar. Porque Dios en este tiempo está buscando hombres y mujeres fuertes y valientes. Mire lo que dice la palabra del Señor, hermanos, allí en el libro de Mateo capítulo 11, verso 12. Mateo 11, verso 12 nos dice que desde los días de Juan el Bautista hasta ahora
hasta ahora. No hay terminación, no hay culminación, sino nos dice que hasta ahora el reino de los cielos sufre violencia y los violentos son aquellos que lo arrebatan. Señores, el Señor no se place de aquellos que retroceden. El Señor no se place de los cobardes. El Señor nos ha dado un espíritu diferente y ese es el Espíritu Santo de Dios que produce en nosotros fortaleza y valentía para avanzar hacia el propósito que Dios tiene. ¿Hay alguien que diga gloria a Dios? Porque el Señor que tenía el diario del día lunes ya nos advirtió. Y nos dijo, muchachos, en el mundo todo les va a ir bien. Te van a recibir, te van a aplaudir la cara, ¿no? ¿Sí o no? En el mundo tendréis aflicción, pero, me gusta esa palabra, pero confiad porque yo he vencido al mundo, yo vencí al sistema. En pocas palabras, lo que el Señor te está diciendo, vas a tener luchas, vas a tener pruebas, vas a tener dificultades, pero confía. Hay alguien en esta mañana que confíe en el Señor. Confiad, porque yo he vencido al mundo. Si yo obtuve victoria, vos también tuviste victoria. Si yo soy vencedor, vos sos más que vencedor. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Siempre vamos a sufrir, hermanos, y a enfrentar dificultades. Y muchas veces el enemigo hace eso, nos promueve, nos quiere promover. Y muchas veces nosotros pensamos que cuando venimos a Cristo se nos acaban los problemas. Bueno, yo quiero darte primero una mala noticia. A mí siempre me gustan las primeras malas noticias. La mala noticia es que vas a tener 3 luchas. Primero con vos mismo. ¿Cuántos saben esto? Yo reprendo al diablo cuando me voy a mirar al espejo y no se mueve el hombre. Reprendo a mi carne y no se mueve, queda ahí durito y me mira y todavía me desafía y me mira así. Primero yo, mi primer lucha. Después voy a tener mi lucha con el adversario, con el enemigo, porque él vino a hurtar, matar y destruir. Y la tercera lucha es con el sistema, pero el Señor nos hace más que vencedores en Cristo Jesús. Miremos en el libro de Isaías capítulo 40, verso 29. No volvamos atrás. Decirle que tenés a tu lado, che, no vuelvas atrás. Extendete hacia adelante. No vuelvas atrás. Extendete hacia adelante. Isaías 40, 29. Porque Él, diga conmigo, ¿qué va a pasar? Vamos, lea. Él da. Ay, pastor, no doy más. Estoy cansado, cansada, agobiado. Qué difícil que... Hermanos, fréntese a la palabra de parte de Dios. Reciba esta palabra. Hermanos, Él da fuerza al que está cansado. ¿Alguna vez estuviste cansado y sentiste un renovar sobre tu vida? ¿Alguna vez estuviste cansado y parecía que todo se acababa, pero algo comenzó a pasar en tu interior y comenzó a florecer y se te fue el cansancio? Y Él multiplica tus fuerzas. Que alguien reciba en esta palabra esta mañana, por favor. Si estás cansado, no vuelvas atrás. Si no tenés fuerzas, no vuelvas atrás. Extendete. Porque esto nos habla la cara del león. La tercera cara que quiero que veamos es la cara del buey. Pero vamos a retomar. ¿Cuál era la primera cara? ¿Cuál era? La del hombre. Y la segunda, león. El león de Judá. Hay algunos que rugimos, ¿sí o no? De bronca. Pero hay que rugir en santidad, con poder y con autoridad en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Lo tercero entonces, la cara de buey. Y la cara de buey nos enseña que debemos ser humildes. Hermanos, para aceptar que fuimos llamados para servir. Usted ni yo vinimos a esta tierra y hemos reconocido a Jesucristo como Señor y Salvador de nuestras vidas para ser servidos, sino que hemos venido a servir.
Cada uno dentro de lo que Dios y donde Dios lo ha colocado tiene que servir al Señor. Algunos vamos a servir en los púlpitos, otros vamos a servir en nuestro trabajo, porque también marcar la diferencia en nuestro trabajo es servir al Señor, porque estamos honrando al Señor. Porque si somos hijos de Dios tenemos que honrar con nuestro testimonio la vida de Cristo. Y eso es servir a Cristo y es uno de los mejores servicios porque estoy reflejando lo que Pablo dijo que era una carta leída al mundo. Así que cuando yo, hermanos, estoy en mi trabajo, soy una persona responsable, se me dan tareas y funciono como tal y honro el nombre del Señor, estoy sirviendo a Dios. Y su servicio es mucho más valedero que estar arriba de un púlpito, porque usted está siendo, donde usted camina, el representante de Jesús aquí en la tierra. Porque cuando usted camina, la iglesia camina con usted. ¿Cuántos dicen amén? La cara de buey refleja, hermanos, que debemos aceptar que fuimos llamados a servir. En el libro de Juan capítulo 13, verso 3 al 5, nos dice lo siguiente: sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas, diga conmigo, todas las cosas. ¿Cuánto? ¿Y qué es todas? Todas las cosas. Y ahora vamos a ver todas las cosas. Dice, y que había salido de Dios. Mire qué revelación, ¿no? Tremendo. Yo creo que los discípulos de esa época, cuando Jesús les tiró esta palabra, ¡wow!, le saltaron los resortes para todos lados, ¿no? Dice que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba. Verso 4, se levantó de la cena, se quitó su manto y tomando una toalla, dice que se la ciñó entre sus lomos. Verso 5, luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. ¿Qué ejemplo de humildad? Primero les dice, el Señor a mí me ha dado, mi Padre me ha dado todas las cosas. Todo es mío. Yo vine del Padre y al Padre voy. Y sin embargo, mostrándole a sus discípulos la gloria, mostrándose a sus discípulos que era el Hijo de Dios y que era Dios, ahora dice que toma y da una lección de vida y se pone entre sus lomos la toalla y comienza a limpiarle los pies a cada uno de sus discípulos. La costumbre judía era que cada persona que venía a una casa, lo primero que hacía el dueño de casa era limpiarle los pies, ¿sí?, a aquel que venía caminando. Aparentemente, ninguno tomó el recaudo de haber limpiado los pies de los discípulos. Ninguno tuvo la ocasión de humillarse y decirle, a estos viajeros hay que limpiarle, hay que sacarle el polvo de sus pies. Sin embargo, Jesús tomó esa posición y limpió los pies de sus discípulos. No hemos venido a ser servidos, señores. Ninguno de nosotros, sino que hemos venido a servir. Dame los otros pasajes, del 13, del 12. Así después que había lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo, ¿saben lo que yo he hecho? ¿Ustedes vieron lo que yo hice? Ustedes me llaman a mí maestro y señor. Y dicen bien, porque lo soy. Verso 15, 14. Pues si yo el Señor y el Maestro he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado para que como yo os he dicho, ustedes también hagan. ¿Entendieron lo que hizo Jesús? Esto, hermanos, de limpiar los pies a nuestro hermano, de estar un tiempo con él, de conversar, de dialogar, de ministrar, de charlar, porque cada uno de nosotros tiene un potencial de parte del Espíritu Santo dado para cada uno de nosotros, para que podamos, hermanos, bendecir el uno al otro. Amén.
Entonces, debemos seguir su ejemplo. En el libro de Filipenses, capítulo 2, versos 5 al 8, nos muestra cuál fue el ejemplo más claro de Jesús estando aquí en la tierra. Haya pues en ustedes, y esto le está hablando a usted y me está hablando a mí, ¿sí? Dice, haya pues en ustedes este sentir que hubo también en Cristo Jesús. ¿En quién estuvo? En Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, ¿sí? Agarrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y la muerte de cruz. Esto nos habla la cara del buey. Debemos ser humildes, como Él fue humilde. Dejó su gloria. Alguien dijo que Jesús fue el primer misionero. Salió del Padre y vino a la tierra. Dejó su gloria de unigénito. ¿Alguien se imagina lo que sería la gloria del Padre? ¿Alguien se imagina el poderío, la riqueza, la magnificencia? A veces donde vemos, viste que yo trabajé muchos años de sanitarista, ¿no? Y muchas veces me gusta ver los baños que hay en el Oriente, en Dubái, canillas de oro. ¡Wow! Perlas preciosas como manijas. Y vos ves las grandes casas con unas hipérbolas tan enormes. Y ves unas alfombras que parecen mar de cristal. Mas yo quiero decirte que ese amado Jesús tuvo más gloria que cualquier gloria de hombre aquí en la tierra. Y dejó esa gloria y se transformó en hombre y se transformó en siervo. Y tuvo muerte y muerte de cruz para que nosotros tengamos vida en esta mañana y podamos honrar su nombre y podamos glorificarle. ¡Aleluya! Por eso nos dice Filipenses capítulo 2, verso 9, que Él fue exaltado. ¡Aleluya! Porque el que se humilla es exaltado. No te levantan los hombres, no te levantan las mujeres, no te promocionan los hombres, no te promocionan las autoridades. El único que puede promocionar tu vida tiene nombre y apellido y se llama Jesucristo de Nazaret. Mira lo que dice Filipenses 2:9, por lo cual Dios también, a causa de esa humildad, lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre. ¿Para qué? Para que en el nombre de Él se doble toda rodilla y confiese que Él es el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Que no se nos olvide en nuestro carácter de cristiano de entender que debemos ser humildes y que venimos a servir. Yo sé que hay doctrinas en este tiempo que están batallando en contra de la iglesia. Yo sé que hay doctrinas que están batallando de exitismo, de riqueza, de provisión, que cuanto más tiene usted, es más éxito. Pero yo he conocido a lo largo de la historia de mi vida hombres que han tenido grandes casas y grandes palacios, pero no han tenido ni siquiera un hogar. Han tenido un matrimonio, hijos, pero no han conseguido nunca lograr y alcanzar tener una familia. Y en Cristo podemos lograrlo para la gloria y alabanza de su nombre. Y la última cara, la cara de el águila. ¿Sí? El águila. El águila que remonta a las alturas. El águila que pasa sobre las tormentas. El águila que mira las cosas desde arriba. Hay alguien
con ojos de águila en esta mañana, con una vista diferente. Qué tremendo, ¿no? Acá hay una persona que una vuelta el Señor le profetizó y le dijo: tu vista es una vista diferente y tu vista es que tienes ojo de águilas. Estás viendo lo que otros no ven y estás llegando a unas alturas que otros no tienen. Qué honra, ¿no? Porque a veces tenemos vista de niño, y viste que la vista del niño ciertamente alcanza cierto nivel. Hay un café que se llama el café de las nubes, ¿no? Pero dice que la experiencia del café de las nubes está en un piso muy, muy extremadamente elevado. No recuerdo qué piso es, pero dice que está tan elevado que desde las ventanas, ¿sí? Es correcto. Desde las ventanas uno puede percibir toda la ciudad de Mar del Plata. Uno puede divisar el mar, uno puede estar observando y mirando hacia lo lejos. Pero si usted está en el primer piso no va a alcanzar a contemplar nada. ¿Es así o no? Solamente va a poder ver la fachada de lo que es el hotel, pero usted no va a alcanzar a divisar lo que hay detrás de eso. Y esto nos quiere hablar, hermanos, que uno de los caracteres que tenemos que tener es que tenemos que tener cara de águila. Nos recuerda dónde tenemos que colocar nuestra mirada. Y la pregunta es la misma que yo me hice: ¿dónde está colocada mi mirada? Porque donde está colocada mi mirada es donde yo voy a transitar y donde yo voy a caminar. Si yo estoy mirando y estoy haciendo una mirada sobre mi fracaso, mi vida va a ser una vida de fracaso. Estoy caminando en el fracaso. Si mi mirada está colocada en el dolor, en la desesperanza, voy a estar transitando en el dolor y en la necesidad y en los problemas, porque es el camino que mi mente y yo estamos trazando. ¿Sí o no? ¿Dónde tenés colocada tu mirada? En la lucha, en el dolor, en el fracaso, en los problemas. Que va a haber problemas, pero siempre vas a tener problemas. Esa es la buena noticia que te traigo. ¿Sí o no? Siempre. Pero ¿dónde tenés puesta tu mirada? ¿Estás puesta tu mirada en que no vas a progresar? ¿Quién dijo que no vas a progresar? ¿Hay alguien que te dijo que no vas a progresar? ¿Hay alguna voz que se levantó que no iba? Hace un rato escuchábamos a nuestra hermana y nos daba testimonio. Y acá hay muchos testimonios que antes no tenían casa. Hay por lo menos 3 testimonios de que no tenían casa y el Señor les proveyó de casa. Tenemos el testimonio de David y Carla, tenemos el testimonio de Ezequiel. No tenían casas. Y ellos no sucumbieron ante la adversidad, sino que le creyeron a Dios. No vamos a transitar en el camino donde no vamos a ver, sino que vamos a ver la mano de Dios, porque Dios prometió bendecir nuestras vidas. Pero ¿dónde tenés colocada tu mirada en esta mañana? En el libro de Colosenses capítulo 3, verso 1 y 2 nos dice lo siguiente. Y ese es un mensaje que es específico y claro, por favor. Si pues habéis resucitado con Cristo. Si resucitaste es porque primero tuviste que. Si no hay muerte, no hay. O sea, muero, ¿para qué? Para resucitar. Regla de 3 simple. Si pues habéis resucitado con Cristo, pero primero para poder resucitar yo debo morir. Si no hay muerte, hermano, no hay resurrección. Si no hay muerte, no hay una nueva vida. Perdónenme que le sea franco en esta mañana, pero si usted no ha muerto y yo no he muerto en Cristo, lo único que he hecho es alistarme a un lugar donde yo me siento bien, donde cantan, donde alguno que otro desafina. Pero si
Mi vida ha tenido un cambio y una transformación. Si he muerto con Cristo he resucitado. Dice, busquen ¿qué cosa? Las cosas ¿de dónde? Busquen las cosas de arriba, donde está Cristo. Y no está sentado en cualquier lugar, sino que está sentado a la diestra de papá. Aleluya. Y Jesús conversa con el Padre y le dice, mira, le vamos a dar tres semanitas a Eduardo para que vaya a Mar del Plata y para que se distenga y para que él disfrute y para que él vaya al tabernáculo de la fe y reciba. Y el Señor dice, yo quiero bendecir. Ahí está el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo, que pone el querer como el hacer por su buena voluntad. Comienza a gestionar en la vida de Eduardo y lo comienza a inquietar y dice, Señor, yo me voy a Mar del Plata porque vos querés bendecirme. Así es nuestro Dios. Él está dispuesto a bendecir tu vida. Amén. Las cosas de arriba, es decir, lo que el Señor tiene preparado para aquellos que le aman. Dice, porque en Él habita, en Jesús que habita, toda la plenitud. ¿Alguien entiende esto, por favor? ¿Alguien entiende esto, por favor, en esta mañana? Que en Jesús habita corporalmente toda la deidad. Ay, Señor, yo creo que no nos da la cabeza para poder entender esto. En Él, por Él fueron hechas las cosas, por el soplo de su palabra. Hermano, y ese es el Dios que está. ¿Alguien entiende esto? Ahora personificado y está a través de su Espíritu Santo, porque nos dijo, señores, ya no van a necesitar de más templo. Lo que le dijo a la mujer samaritana, no es ni aquí ni allá, sino que van a adorar cuando lo hagan en espíritu y en verdad. Señores, ya ustedes no van a tener que ir corriendo al templo de Samaria o de Jerusalén, sino que ahora ustedes son templo del Espíritu Santo. Dentro de ustedes está el Espíritu de Dios. ¡Aleluya! ¡Gloria a Jesús! Santo, digno de toda gloria. Y la pregunta es, ¿por qué vivimos a veces como fracasados? ¿Por qué vivimos? ¿Por qué? ¿Por qué vivimos a veces dando lástima? ¿Por qué todavía no hemos podido superar diferentes áreas de nuestra vida? Y no te hablo de la riqueza, lo material, eso es pasajero. Te estoy hablando de los frutos del Espíritu. Te estoy hablando de los dones, de los talentos que Dios te ha entregado. Te estoy hablando de la rica vida de Cristo en abundancia. Porque yo creo que en un chasquido Dios puede cambiar tu economía en un segundo. Y a veces estamos tan pendientes de la economía. A veces estamos tan pendientes de lo que Dios puede hacer. Y yo creo que en cualquier momento alguien puede llamarte por teléfono y decirte, y te cambia la historia de tu vida, porque el Señor es así. ¿Cuántos saben que Dios es así? Un solo llamado, el Señor puede cambiar tu vida, pero hay cosas que tenemos que modificarlas nosotros. Porque muchas veces vivimos vidas de fracaso y sin sentido. Es porque nos deleitamos en las cosas de la tierra. Yo te invito en esta mañana a que saques tu mirada de las cosas de acá. Porque no te van a llevar a ningún lado. Mira las cosas de arriba. Mira las cosas que realmente provienen del Padre. ¿Sabías que Jesús... y en Jesús está la Canaán? Que muchos años los judíos y hebreos fueron tratando de alcanzar esa tierra que fluye leche y miel y no se dieron cuenta que la tierra que fluye leche y miel se llamaba Jesucristo de Nazaret. Porque en Él estamos completos. No necesitamos más nada.
Pero yo, para terminar, quiero decirte que hay promesa para tu vida. Porque es el tiempo de comenzar a caminar en otro nivel. Yo no sé cómo estás vos, pero yo no quiero andar como la perdiz. ¿Viste que no alcanza vuelo, no levanta vuelo? Patalea, patalea, pero nunca levanta. Hace con las alitas, pero... Yo no quiero vivir ese tipo de vida. Yo quiero vivir la vida que el Señor ha destinado para mí. Y el destino que Dios tiene para mí, como Dios tiene para vos, es un destino de bendición. Isaías 58:14. Promesa de parte de Dios para tu vida. Te la regalo. Entonces te deleitarás, te gozarás en Jesús, en Jehová. Y yo no te voy a dejar en este nivel. Te haré subir a las alturas de la tierra y te daré a comer la heredad de Jacob tu padre. Firma. ¿Quién firma? ¿Quién pone el gancho? ¿Quién lo dice? Vamos, ¿quién lo dice? ¿No fue Messi? ¿No fue el más renombrado? Fue el Rey de Reyes y Señor de Señores, que nos entrega esta promesa que yo le hice a las generaciones de atrás de ustedes, que los iba a llevar a un nuevo nivel, que no los iba a dejar en la tierra, que no los iba a dejar, sino que se iban a levantar a un nuevo nivel. Génesis 35:12. La promesa de Jacob, que Dios le hace a Jacob, porque yo le decía, Señor, yo no me quedo con esta, Yo dije, ¿cuál fue la herencia que Dios le dijo a Jacob? ¿Se acuerdan que acá dice que a Jacob tu padre? Yo dije, yo quiero ver la herencia. ¿Cuántos quieren cobrar la herencia? Dice, la tierra que he dado a Abraham, a Isaac, la daré a ti, a tu descendencia, después de ti daré la tierra. ¿Sabes cuál era la tierra? La tierra que fluye leche y miel. La tierra de la prosperidad, de la bendición, de la paz, del regocijo, del gozo, del júbilo. Y Dios no te la promete tan solo para vos. Y esto me fascina de parte de Dios. Porque Él no tan solo me ve a mí, sino que cuando Él nos vio a mí y a mi esposa, un día que levantamos la mano y le dijimos, te recibimos como Señor y Salvador, allí en nuestra juventud, no tan solo nos vio a nosotros, sino que en nosotros vio a nuestros hijos. Y nuestros hijos van a recibir herencia. Y no tan solo vio a nuestros hijos, sino que vio a nuestros nietos. Y nuestros nietos van a recibir herencia. Y si Él no viene, las generaciones que vengan detrás de mis nietos, tataranietos y nietos, van a recibir herencia. Porque Jehová ha hablado. Y cuando Él habla, las cosas se cumplen.